Jesús es mi amigo anhelado, que en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me venga hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, que en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte. Amén. Por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Amén, Señor. Bendito y alabado seas, Dios. Bendito y alabado seas, Jesús. Te alabamos y te bendecimos. ¿Qué podemos darte por tanto amor y misericordia? Nuestra alabanza, nuestra vida, Señor. Aquí estamos para alabarte, Señor. Aleluya. Jesús reina, bendito el nombre de Dios. Jesús reina, bendito el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócense la tierra y digan en las naciones. Jesús reina, bendito el nombre de Dios. Los cielos gócense la tierra y digan en las naciones. Jesús reina, bendito el nombre de Dios. Jesús reina, bendito el nombre de Dios. Jesús reina, bendito el nombre de Dios. Alégrense los
Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con pandero y arpa, cantan alabanza a él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con pandero y arpa, cantan alabanza a él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Él es el Rey de Reyes, Amén. de Señores, Jesucristo es mi rey, por siempre yo le alabaré. Jesucristo Es mi rey, por siempre yo le alabaré. Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de señores, Jesucristo es mi rey, por siempre yo le alabaré. Jesucristo es mi rey, por siempre yo le alabaré. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios como un refugio. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Rey de Israel. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios como un refugio. Amén. Aleluya. Alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, al Dios que hace maravillas, al Dios de misericordia y amor. Alabadle, alabadle, bendecid su nombre, glorificadle. Aleluya, aleluya, alabadle y glorificadle. Bendecid su nombre. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado seas, Dios. Hoy estamos aquí primeramente para alabarte. Hoy estamos aquí primeramente para glorificarte, para exaltarte sobre todos y sobre todo. Porque tú eres un rey majestuoso. Tú eres un rey grande. Eres un Dios todopoderoso. Aleluya. Eres nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Un Dios majestuoso, un Dios soberano, un Dios todopoderoso, pero también un Dios grande en amor y misericordia. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Te exaltamos y te adoramos, porque tú eres Señor. Amén. Te exaltamos y te adoramos, y te adoramos, porque tú eres
porque tú eres nuestro Señor. Más poderoso que nadie. Eres Jehová de los ejércitos. Tú eres todo para mí. Quiero adorarte a ti. Te exaltamos y te adoramos, porque tú eres Señor. Te exaltamos y te adoramos, porque tú eres Señor. Más poderoso que nadie. Eres Jehová de los ejércitos. Tú eres todo para mí. Quiero adorarte a ti. Más poderoso que nadie. Eres Jehová de los ejércitos. Tú eres todo para mí. Quiero adorarte a ti. Quiero adorarte a ti. Quiero adorarte a ti. Adorarte, Rey, como tú te mereces, Señor. Ser exaltado, Señor, como tú te mereces, oh Dios. Aleluya. Démosle gloria a aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Démosle gloria y honra a aquel que es nuestra majestad en los cielos, pero también en nuestros corazones. Démosle gloria y honra y majestad al único Rey y soberano de nuestras vidas, a Jesús. A Jesús. Bendito y alabado seas. Gloria a su majestad. A Jesucristo. A Jesucristo sea la gloria, honra y poder. Dejó su trono por los suyos. ¡Qué gran amor! ¿Cómo no adorarle? Por los suyos, su nombre adorar. Levantemos el nombre de Cristo. A Jesús el Rey. Majestad. Gloria a su majestad. Gloria a su majestad. Al que murió y resucitó por nosotros para salvarnos. Y resucitó
Hijo de Dios. Majestad, gloria a su majestad, a Jesucristo sea la gloria, honra y poder. Rey de autoridad, dejó su trono por los suyos, su nombre adorar. Levantemos el nombre de Cristo, Exaltemos a Jesús el Rey. Él es digno, solo Él es digno. A Jesús el Rey. Majestad, gloria a su majestad, al que murió y resucitó, Hijo de Dios, al que murió y resucitó, Hijo de Dios, Al que murió y resucitó, a Jesús. que murió y resucitó, Hijo de Dios. A ti la honra y la gloria, Jesús. ¿Cómo no darte la honra y la gloria? Y aún nuestras vidas, Señor. Si tú diste tu vida por nosotros. ¿Cómo no rendirnos, Señor? ¿Cómo no rendirnos en total obediencia por amor y gratitud a ti, Señor? Si tú no escatimaste nada, si tú lo diste todo, aún tu propia vida por nosotros, para lavarnos, para limpiarnos. Ciertamente no hay nada, no hay nadie comparable a ti, Señor. No hay nada, no hay nadie que nos haya amado de tal manera. Y es por eso que hoy venimos a postrarnos delante de ti, Señor. A rendir nuestras vidas a ti, Señor. A consagrarnos a ti. Porque tú eres digno, porque tú te lo mereces. Porque es lo menos que podemos hacer para con alguien que nos ha amado tanto y nos compró a precio de su propia sangre. Nos compró pagando ese precio con su propia sangre. A postrarme a tus pies, mi Cristo, solo en ti hay plenitud de amor. Amén.
hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Amén, amén, Señor. Voy a postrarme a tus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor. No hay nadie comparable a ti. Amén, Señor. No hay nada, no hay nadie. No hay nada, no hay nadie comparable a ti, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable A ti, amén, amén. Me deleito adorando, me deleito adorándote, deleito adorándote, me deleito adorándote, Señor. Amén. Amén, Señor. Me deleito adorándote, me deleito adorándote, Señor. Amén, Señor, amén, Señor. Nos deleitamos adorándote, Señor. Nos deleitamos adorándote, Señor. Amén, Señor, porque esa es la razón por la cual estamos aquí, para adorarte y glorificarte, Señor. Aleluya, aleluya, bendito y alabado sea, Señor. Aleluya, aleluya. Nos deleitamos adorándote, Señor. La razón por la cual vivimos es para adorarte, Señor. Me deleito en adorarte. Nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote. Me deleito adorándote. Deleito adorándote, me deleito adorándote, Señor. Amén, Señor. Nos deleitamos para adorarte. Nos deleitamos, Señor, en adorarte, Señor Jesús. Adorándote, me deleito adorándote, Señor. Amén. Amén. ¿Qué podemos darte? Además de nuestras vidas, ¿qué podemos darte? Nuestra adoración. Nuestra adoración sincera.
nuestra adoración de un corazón rendido, de un corazón que te ama, de un corazón que vive para ti, que vive para agradarte, que vive para obedecerte, que vive para servirte, que vive para confiar en ti, que vive para reflejar al mundo tu amor y tu misericordia, que vive para reflejar al mundo tu poder, que vive para testificar al mundo que hay una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús se llama esa esperanza. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo, quien murió y fue sepultado, pero también resucitó al tercer día para nuestra justificación, para que pudiésemos ser declarados absueltos, inocentes, libres de pecado y de la culpa por Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos aquí primeramente para alabarte y adorarte y glorificarte y darte gracias y decirte lo mucho que te amamos y que realmente no podemos ni queremos vivir sin ti. Decirte que después de que tú diste tu vida y moriste por nosotros, nosotros también hemos muerto a nosotros mismos para vivir para ti. Y que no tenemos otro deseo más que morir cada día nosotros mismos para vivir para ti, Señor, para glorificarte, para ser luz del mundo y sal de esta tierra, Señor. Bendito y alabado seas, Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Aleluya. Bendito y alabado seas. Los que has lavado y has limpiado con tu sangre, hoy te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Pero también queremos decirte con nuestras palabras y nuestra vida que te amamos y te amamos mucho, Señor. Te amamos más que nada y más que nadie, porque tú nos amaste primero, porque tú nos amaste cuando no te amábamos, Jesús. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Nuevamente yo quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Tanto a los aquí presentes como a los que nos están viendo por este video. Y nuevamente como parte de esta serie que he titulado Ocupaos en vuestra salvación. Deseo compartir con ustedes la enseñanza Cristo, nuestro ejemplo de abnegación. Cristo, nuestro ejemplo de abnegación. Yo quiero decirles a manera de introducción que ciertamente la iglesia del primer siglo o la primera iglesia o la iglesia primitiva, como la querramos llamar, no tenía todo el conocimiento doctrinal que ahora poseemos los cristianos. Sin embargo, déjenme decirles que ellos estaban muy claros de quién era Jesús. Ellos estaban muy claros de su divinidad, pero también al mismo tiempo de su humanidad. Ellos estaban muy claros de la humillación de Cristo, cómo Él se humilló a sí mismo. Ellos tenían muy clara la abnegación de Cristo, la obediencia de Cristo y su entrega por los pecadores, muriendo en la cruz en lugar de ellos. Yo quiero decirles que
este conocimiento limitado que tenían fue suficiente. Dios lo usó ¿para qué? Para que fuesen salvos espiritualmente por la fe en Jesús como el Mesías, el Cristo o el Salvador prometido por Dios. Pero también este conocimiento tan limitado, y es increíble, pensémoslo, este conocimiento tan limitado, Dios lo usa cuando tenemos esa dependencia completa en Dios como pámpanos a la vid o pámpanos unidos en la vid. Lo usa no solo para traernos a Cristo Jesús, para ser salvos por la fe en Él, por la gracia de Dios, sino para que estos cristianos, que por cierto no tenían una situación nada fácil, las circunstancias eran difíciles para ellos, había todo tipo de persecución de los judíos, las autoridades judías aún tenían persecución en sus hogares. ¿Por qué? Porque siendo ellos judíos, su familia los había rechazado completamente, los padres los desheredaban por haber traicionado a la familia, convirtiéndose del judaísmo, que era la religión tradicional de los judíos, al cristianismo. Los desechaban, los desheredaban, los daban por muertos. Y a pesar de esto, ellos pudieron perseverar en la salvación hasta el final. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, tristemente leemos, y en algunas cartas de Pablo, ¿verdad? Y bueno, también en el Evangelio vemos el caso de Judas, algunas apostasías. Pero son raras. Son raras. La norma de aquel tiempo para los cristianos era que ellos amasen tanto a Jesús, porque entendían cómo Jesús los había amado, cómo Jesús, había dejado todo, el cielo, la gloria, su trono alto y sublime, por amor a ellos. Eso era suficiente. ¿Por qué razón? Porque los cristianos, y sobre todo los que venían de un contexto gentil y habían estado adorando dioses paganos, sabían que los dioses a los cuales adoraban eran crueles. Eran crueles. Ellos no amaban a las criaturas que los adoraban. Ellos más bien demandaban sacrificio, y muchas veces, muchísimas veces, esos sacrificios eran humanos. Es muy conocido en el Antiguo Testamento cómo sacrificaban niños a Moloch, que era una estatua que tenía aquí en su abdomen un agujero y abajo en sus pies otro agujero. Por el agujero de los pies metían la leña y hacían una hoguera, y claro está, por el agujero del abdomen, introducían a los niños en sacrificio a este Dios, niños vivos, niños de días, niños de meses. Y de repente, estos gentiles, acostumbrados a temer, porque esa era la verdad, acostumbrados a temer, a adorar por temor y a confiar por temor en sus dioses paganos crueles, ahora se encuentran con un Dios de amor, un Dios de misericordia, que en lugar de pedir que se le ofrezcan víctimas en sacrificio, Él mismo se ofrece como la víctima para el sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que, amados y amadas, cuando entendemos esta verdad del gran amor del Dios que tenemos, de cómo siendo igual a Dios se hizo hombre, y en lugar de pedirnos víctimas en sacrificio, Él se ofreció como la víctima en sacrificio en la cruz por nosotros. Esto es capaz de quebrantar el corazón de cualquiera.
si lo medita un poco, y es capaz de consagrar el corazón de los cristianos, de modo que aunque venga la tentación, la presión del mundo, para amar el mundo y las cosas del mundo, él dice no. Estas personas sabían una cosa que cantamos: oh Señor Jesús, nadie ama como tú. Oh Señor Jesús, nadie hizo lo que tú. Oh Señor Jesús, nadie me ama como tú. Y nadie hizo por mí lo que tú hiciste. Amados y amadas, no cristianos y cristianos, poner nuestra mirada en Jesús y en su gran amor y lo que Él hizo en su gran amor, lo cual es real, aún está descrito por los historiadores no cristianos. Es capaz de romper nuestro corazón y hacerlo pedazos. Es capaz de hacernos decir no a nosotros mismos, a nuestro yo, al amor por nosotros mismos, por este mundo y las cosas del mundo. Decir no a la tentación y hacer la voluntad de Dios. Y aún así poner nuestra confianza en Dios en el momento de la prueba y aferrarnos a Él como el náufrago se aferra a esa tablita que encontró en medio del mar y no la suelta para salvación de su vida. Pues igual nosotros para salvación de nuestra alma. Amados y amadas, la doctrina es necesaria, debemos conocerla. Sin embargo, ¿cuánto es lo que realmente necesitamos de información acerca de Dios y de Cristo y lo que Él hizo y lo que nosotros le hemos hecho a Dios antes de convertirnos y lo que merecemos por todo lo que hicimos para salvarnos? Muy poco. Aquí tienes este pueblo de la iglesia primitiva. Ahí los tienes. Perseverando ante la persecución. Oye, llegaban a tu casa, agarraban al padre de familia, reunían a toda la familia, le ponían una espada en el cuello y le decían: confiese que Jesús es el Señor o César es el Señor. Si confiesa que Jesús es su Señor, lo matamos. Si confiesa que el César, el emperador, es el Señor, Christos Curios o César Curios, cualquiera diría: no, pues era fácil decir, el emperador es el Señor, no te matan. Y cuando se van los soldados le dices a Dios de rodillas: perdóname, Señor, porque te negué, perdóname, tú eres lindo, tú eres bueno, tú eres perdonador. No, esta gente decía, con la espada en el cuello, decían: Jesús es el Curios, Jesús es mi Señor, y ¡pum!, lo mataban. Y ahora agarraban a la esposa delante de los hijos y ellos morían. Wow, ¿cómo es posible? Claro, por la gracia de Dios, obviamente, la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Pero este conocimiento que inundaba su mente y que inundaba su corazón, los llevaba a actuar. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Cómo sabemos que lo que yo estoy diciendo acerca de estos cristianos de la iglesia primitiva no es un invento mío? Bueno, porque en la primera literatura cristiana, especialmente en la sección de himnos, los cristianos de aquel entonces cantaban un himno a Cristo. Y este himno se cree que lo cantaban probablemente durante la celebración de la Cena del Señor. Este es un himno cristológico, le llaman, que fue compuesto originalmente en griego y probablemente por miembros de una comunidad judeo-cristiana. Era un himno que estaba formado por 5 estrofas y estoy seguro que el apóstol Pablo no solo conocía la letra de este himno, sino que lo cantaba. ¿Por qué razón? Porque inspirado por Dios, hace uso de la letra de este himno para instruir a los cristianos de la iglesia de Filipo, pero también a nosotros de lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo debemos de vivir en respuesta, óigalo bien, en respuesta a ese amor que Cristo nos ha manifestado en esta etapa presente de la salvación. Y Pablo lo hace para animar a estos cristianos a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Y qué mejor que ponerles como ejemplo, el mejor ejemplo de todos, a Jesucristo.
quien por cierto es nuestro ejemplo de abnegación. ¿Qué quiere decir abnegación? Renuncia voluntaria a los propios deseos. Óigalo bien, renuncia. Lo mejor está por venir, gritan hoy en día. Usted confiéselo y recíbalo porque la palabra tiene poder. Dios quiere darle más casas, Dios quiere darle más carros. O sea, hoy presentan un cristianismo donde tú solo llegas, te sientas y confiesas y recibes y recibes y recibes. Sin embargo, ¿qué cosas? Jesús fue primeramente nuestro ejemplo de abnegación, fue primeramente nuestro ejemplo de renuncia. Fue nuestro ejemplo de renuncia. Qué bien lo entendió Zaqueo, ¿verdad? Cuando se convirtió. Qué bien lo entendió cuando lo dijo Jesús. Y si a alguien he defraudado, ¿qué dijo? No, pues le voy a ir a pedir perdón y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo te robé, te cobré más de los impuestos que debía de haberte cobrado. No, ¿qué dijo? Pues yo le voy a devolver. Es más, la cantidad que él pone ahí es más de lo que debía haber devuelto. Renuncia. El cristianismo es renuncia. Cristo es un ejemplo de renuncia, como estaremos viendo en la segunda parte, de todo lo que te puedas imaginar. Renuncia voluntaria a sus propios deseos, renuncia voluntaria a sus propios intereses o privilegios o derechos, aún de su propia vida. ¿Por qué? Por el beneficio de otras personas que ni se lo merecen como nosotros no lo merecíamos. Eso es abnegación. Pero también Jesús es nuestro ejemplo no solo de abnegación, de renuncia voluntaria a todo, sino de humildad. Nuestro ejemplo de obediencia total, nuestro ejemplo de obediencia incondicional para agradar a Dios. Para amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque olvídense, no puedes decir yo amo a Dios si no amas a tu prójimo. Yo amo a Dios si no amas a tu hermano. Juan va más allá, dice mentiroso, hipócrita. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? Y es así como en su carta o su epístola a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11, podemos encontrar el himno completo. Aquí está. Pablo lo conocía, lo cantaba, se sabía la letra, y escribiendo a los Filipenses, inspirado por Dios, estoy seguro que Dios trajo un pensamiento a él. Pablo, escríbeles este himno. Escríbeles este himno, Pablo. ¿Por qué? Porque es cierto, Pablo, les vas a escribir que yo soy el que pongo el querer como el hacer por mi buena voluntad, que no es en sus fuerzas, no es en su energía, no es en su poder, que van a poder ocuparse en la etapa presente de su salvación. Pero yo quiero que antes de que les digas que se ocupen en su salvación con temor y temblor, y antes de decirles que yo, Dios, soy el que pongo el querer como el hacer en ellos por medio de mi Santo Espíritu, por mi buena voluntad, porque yo soy bueno, porque sé que solos no van a poder, ponles el ejemplo de Cristo. Ponles el ejemplo de Cristo. Hazles entender primeramente o simplemente recuérdales la letra de lo que ellos cantan, de lo que Cristo hizo por ellos. Y en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, el himno es este: Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Yo quiero que noten ustedes la profundidad de cada palabra. Dice se humilló, se humilló.
Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La peor muerte, la muerte de los malditos. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que si tú has querido saber qué cantaban los cristianos de la primera iglesia, aquí tienes un canto. Aquí lo tienes. Y, amados y amadas, esto es exactamente lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Y él le dice a los filipenses y también a nosotros, sigan el ejemplo de vuestro Señor. Sigan el ejemplo, sigan el ejemplo, sigan el ejemplo en amor, sigan el ejemplo en entrega, sigan el ejemplo en negación, en renuncia voluntaria, sigan el ejemplo en humildad, sigan el ejemplo de Jesús en obediencia, sigan el ejemplo de Jesús en perdón, sigan el ejemplo de Jesús en amor a Dios y amor al Padre, sigan el ejemplo de Jesús en el servicio a Dios. Sigan el ejemplo de Jesús. ¿Por qué razón? Porque jamás hubo siervo que sirviera con tanta lealtad, con tanta abnegación y devoción y obediencia que Jesucristo. Cuando leamos la Biblia, no la veamos como, es la carta para los filipenses. Es la carta para los efesios. Es la carta para los colosenses. No, cuando tú leas esas cartas, no lo pienses como la carta para los filipenses o los colosenses. Piensa que es una carta para ti, que Dios te está hablando a ti. ¿O no es esto lo que quieres, amado hermano y hermana, cuando abres la Biblia, que Dios te hable? O sea, no hay un libro, no hay una Biblia diseñada para ti y una especialmente para mí. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que abrir la única Biblia que existe y tenemos que aplicarnos esas verdades que están ahí a nosotros. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo, estas cosas sucedieron para ejemplo de nosotros y quedaron escritas para ejemplo para nosotros. Amén, amados. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee Filipenses y aplícatelo a ti mismo. Lee Colosenses. Aplícatelas a ti mismo. Haz de cuenta y caso que Pablo te la escribió a ti esa carta, amado hermano, hermana. O que Pablo te está diciendo esas cosas ahí, junto a ti. Lo que Pablo está diciendo a estos cristianos y a nosotros es, miren, si Cristo Jesús se humilló a sí mismo de forma tan profunda, tanto ustedes, filipenses, como todos los cristianos que vendrán después, deberían de estar siempre dispuestos a humillarse. Si Él obedeció hasta la muerte y muerte en la cruz, vosotros deberíais ser más y más obedientes a la voluntad divina y esfuércense por perfeccionar vuestras vidas de modo que cada día reflejen más y más, o su Maestro Jesús se refleje más y más en ustedes. Amén. ¿Qué creen que impacta más a una persona no convertida? El que tú le digas, mira, aquí, el Señor dice aquí, acá, acá, acá. O sea, no las 4 leyes espirituales. El que tú le digas, mira, Dios dice esto y esto y esto, y aquí, mira, léelo junto conmigo. O el que Él vea esto que leyó junto contigo en tu vida. ¿Qué crees que impacta más?
¿Sabes qué grita la gente hoy en día? No, a mí no me hablas de la Biblia. Demuéstrame el poder de Dios descrito en la Biblia en tu vida. No me hables de la Biblia. Ya la leí 2 veces. Hay gente que lee la Biblia como literatura, así como un libro más de literatura, como la Ilíada, la Odisea. Y ya la han leído y dicen, no. Es más, mira, yo conozco gente que no es convertida, que tristemente corrige a personas que dicen ser cristianas evangélicas, que no lo son. Y dicen, no, eso que usted me está diciendo no lo escribió Pablo, lo escribió Pedro. Está ahí en la carta de Pedro. ¡Wow, qué vergüenza! Eso que Jesús dijo, miren, no lo dijo en Mateo, lo dijo en Juan. Ay, qué vergüenza. ¿Conocen más de la Biblia? ¿Sí o no? ¿Que el diablo no conoce la Biblia? ¿No se la citó a Jesús cuando lo estaba tentando ahí al inicio de su ministerio en el desierto? ¿Que no le citó un salmo, el Salmo 91, versos 10 y 11? Claro, y se los citó perfectos. Amados, la gente quiere ver el poder de Dios descrito aquí en la Biblia. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo a los filipenses? O sea, si Jesús lo hizo, y ojo, lo hizo en condición de hombre, lo hizo en condición de hombre como ustedes también pueden hacerlo. Esfuércense en la gracia de Dios, esfuércense con el poder de Dios, la energía de Dios, pero ustedes esfuércense, amados y amadas. Hay cosas que solo Dios puede hacer por nosotros. Hay cosas que solo Dios puede hacer por nosotros, pero hay cosas también que Dios nunca va a hacer por nosotros porque a nosotros nos corresponde hacerlas. No sé si me explico. Dios es el que da el poder en su gracia, pero Dios no va a forzar nuestra voluntad. No nos va a hacer ahí una llave de judo o de lucha libre. No. Él es un perfecto caballero. Él es amor. Él respeta lo que tú decides. Mal decidido, por cierto, pero bueno. No tiene otra opción, tristemente. Él tiene que respetarlo. Amados y amadas, hay cosas que solo Dios puede hacer por nosotros. Pero las cosas que nosotros podemos hacer, Dios no va a venir a hacerlas. Si Dios te dice arrepentidos, arrepiéntete. Dios no va a venir y se va a arrepentir por ti. Si Dios te dice cree. Si Dios te dice ama. Si Dios te dice perdona. Él no va a venir a perdonar por ti. Eres tú el que tiene que hacerlo. Y Dios te va a dar de su gracia, de su poder, de su gracia capacitante, de su poder por el Espíritu Santo. Pero eres tú quien tiene que hacerlo. Soy yo quien tiene que hacerlo, amados y amadas. Es por eso que el apóstol Pablo dice con plena libertad: haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Sí me entienden? Haya pues en vosotros. Si no se los hubiera dicho. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Pablo utiliza el ejemplo de Jesús? Ese ejemplo que hemos estado hablando de abnegación, de humillación, de obediencia o entrega total e incondicional a Dios. Por la relación que Pablo hace entre las estrofas de este himno con el mandamiento de Dios a los cristianos de ocuparse en su salvación. Y es así como en el verso 12, el apóstol Pablo dice: por tanto, amados míos. O sea, las palabras en la Biblia no están ahí, nomás porque están llenando un vacío. No. Yo quisiera que entendiéramos cuando leemos la Biblia que tenemos que meditar, decirle: Dios, por tanto, ¿qué significa? Dice: por tanto, amados míos. ¿Por tanto qué? O sea, Pablo está uniendo lo que acaba de decir acerca de todo lo que Jesús hizo y porque es ejemplo para nosotros, con lo que va a decir a continuación a los filipenses. Así de sencillo. Y es que al decir el apóstol Pablo, así pues, que es otra forma de traducirlo, así pues o por tanto, el apóstol lo que está queriendo darles a entender es: puesto que Cristo Jesús, con su abnegación, con su obediencia ilimitada y voluntaria, os ha dado ejemplo,
puesto que el premio que él recibió muestra que hay grandes cosas de parte de Dios para aquellos que siguen este ejemplo. Finalmente, puesto que este mediador divino y humano, exaltado sobre todos y sobre todas las cosas, imparte fortaleza desde el cielo a todos los que confían en él y anhelan vivir conforme él desea. Por tanto, todo esto, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer en vosotros por su buena voluntad. Y para que nos quede más claro, ¿qué es lo que Pablo manda a estos cristianos y a nosotros también en cuanto a haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Yo quiero ampliar un poco la palabra sentir, porque entre más claramente entendamos qué significa esta palabra, podremos hacer lo que Cristo hizo. Claro está, no me canso de repetirlo, con la ayuda de Dios, por su gracia. Yo quiero decirles que sentir es la palabra griega phroneo, que significa ejercitar la mente. Ejercitar la mente. Eso significa. ¿Ustedes saben que el pecador ejercita la mente? Mucho. ¿Sabes qué hace un hombre codicioso? Ve pasar una mujer y ¿qué crees que hace? Ejercita la mente. Más si esta mujer, por su forma de vestir, dibuja parte de su cuerpo. La mente vuela. Primero imaginándose qué hay ahí detrás de esa ropa, y luego imaginándose lo que pudiera suceder entre ellos dos. Pero no solo el pecador varón hace esto, también la mujer que vive una vida de práctica de pecado hace eso. Mujeres solteras, mujeres casadas inclusive, que sufren abuso psicológico, sufren abuso físico, abuso sexual de sus maridos, mujeres que sus maridos pues ni siquiera las determinan. O sea, de repente ven un hombre y wow, qué guapo, y qué guapo. Y inmediatamente la mente empieza a volar, empiezan a ejercitar su mente de qué hubiera sucedido o qué sucedería si ese hombre fuera su marido. O vaya, la joven que tuvo 3 pretendientes y escogió a Pedrito, y resulta que Pedrito le salió un diablito, ¿verdad? Y de repente sigue relacionándose tal vez de lejos con los otros 2 pretendientes que hicieron su vida, se casaron, y pues dentro de sus vidas de práctica de pecados resulta que José y Juan pues salieron hasta mejores maridos en lo natural, porque no son cristianos, que su marido diablito. O a lo mejor uno de ellos ya se convirtió a Dios y queda diciendo, ay, ¿por qué no me casé? ¿Cómo estaría hoy si me hubiera casado? Y ya empieza a hacer volar la mente. Pero la palabra phroneo no solo es ejercitar la mente por ejercitarla para la maldad, no. Sino que nos debe llevar, óigalo bien, a estar dispuestos de manera ferviente, de manera apasionada, a comportarnos o a actuar de cierta manera en particular. Óigalo bien. No solo ejercitar la mente, o no solo es ejercitar la mente, sino que nos debe llevar a estar dispuestos fervientemente, apasionadamente, a comportarnos. Es una forma de manera de pensar que nos lleva a una forma de manera de vivir. ¿Y cuál es esta forma de manera de vivir? ¿La del codicioso? No, la de Cristo. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en
Cristo Jesús. O sea, ustedes deben de tener la manera de pensar de Cristo, y esta manera de pensar de Cristo los tiene que llevar a ocuparse fervientemente en comportarse de la misma manera que Cristo. También la palabra sentir significa interesarse uno mismo con preocupación y obediencia en actuar en una manera determinada. ¿Cuál manera determinada? ¿Como la del codicioso o la amargada? No, como la de Cristo. El sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Es seguir el ejemplo de Cristo, ya que para salvar a otros, para salvarlos a ustedes y a mí, todos los que estarán viendo este video, Cristo Jesús renunció a sí mismo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! ¡Qué manera de pensar! Convencidos de que esto es lo correcto y es lo que debemos hacer, y lo hacemos. Amén. Es verdad, amados y amadas, que hay ciertos aspectos en los que Cristo no puede ser nuestro ejemplo. Nosotros no podemos copiar la obra redentora ni realizar la obra redentora de Cristo al morir en la cruz y resucitar para perdón de los pecados de todos los pecadores. Claro está, no podemos ni salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podríamos nosotros ser el instrumento de Dios como lo fue Cristo para salvar a otros? Solo Cristo, amados y amadas, podía satisfacer y puede satisfacer la justicia divina y traer el perdón de pecados y salvación espiritual a todos los que confíen en Él. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este? María. No, Jesucristo hombre. El apóstol Nazón Joaquín, de la luz del mundo que está de moda ahorita. No, tampoco. Solo Jesucristo. Solo hay un mediador. Ciertamente no podemos seguir el ejemplo de Cristo y realizar estas cosas. Sería locura. Aunque hay hombres que lo hacen. Tristemente, hombres, la verdad, para mí, con todo respeto lo digo, ya están entregados a una mente reprobada para hacer y decir cosas que no convienen. Pero, amados y amadas, con la ayuda de Dios, y no me canso de decirlo, con la ayuda de Dios podemos y debemos. Si quiero enfatizar en el debemos, podemos y debemos imitar esa razón, la razón que motivó a Jesús a hacer todo esto. El amor. El amor. Podemos y debemos imitar la negación que Cristo tuvo de sí mismo, la renuncia voluntaria a los deseos, a los afectos, a los sentimientos, a los intereses personales para beneficiar a otros, para amar a Dios con nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, pero también a nuestro prójimo, viviendo en santidad, viviendo en obediencia, viviendo en humildad. Amén. Y en esta primera parte, yo considero importante mencionarles algunos aspectos antes de entrar a analizar lo que Jesús hizo y cómo se aplica lo que Jesús hizo a cada uno de nosotros como cristianos. Amén. Y son 3 aspectos. El primero, yo quiero que pongamos atención a esto. El apóstol creía firmemente que lo que a continuación les iba a pedir a los filipenses que hicieran cuando les dice, así que, o por tanto, era posible. ¿Sí me entienden? Era posible. Era posible. No, hermano, es que solo vamos a ser santos cuando estemos allá con Cristo en el cielo. Bueno,
Y entonces, ¿por qué Pablo les pone el ejemplo de Cristo a los filipenses, tomando este himno cristológico acerca de la abnegación, la obediencia y la humillación de Cristo por amor a los demás hasta la muerte y muerte de cruz? Y luego que se las pone, les dice: muchachos, así que vayan entendiendo, por tanto, haya también en vosotros el mismo sentir. Oye, es que no se puede, pastor. No, mira, tu problema no es conmigo, tu problema es con Pablo. No, tu problema no es conmigo, tu problema es con Pablo. Tu problema es con Dios. Sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Nada inmundo entrará en el cielo. No, créanme, el problema de ustedes no es conmigo. Los que refutan esto no es conmigo, no es conmigo, es con Dios. Vayan y hablen con Dios, y al final, cuando se mueran, pues ahí verán las consecuencias de sus alegatos con Dios. Por cierto, no creo que les vaya muy bien. Él no ha perdido ni un caso nunca. Por cierto, ni un caso nunca. Y Él es el que siempre tiene la razón. Él es el sabio Dios. ¿Que alguno de nosotros va a contender con Dios y le va a enseñar? Pregúntenle a Job. Pregúntenle a Job a ver qué le dice Dios a Job. Lean ahí el último capítulo de Job. Amados y amadas, el apóstol Pablo creía firmemente que lo que él le estaba pidiendo a los filipenses y también a nosotros, como una forma continua de vida, era posible. Era posible. Oiga lo que les dice: haya pues en vosotros este sentir. La Biblia de las Américas lo traduce: haya pues en vosotros esta actitud. Pero también otra Biblia lo traduce: piensen y actúen como Cristo. Piensen y actúen como Cristo, amados y amadas. Oigan esto de Pablo, de Dios a través de Pablo: piensen y actúen como Cristo. Bueno sería poner esta frase como la traduce esta Biblia, no lo sé, en el espejo del baño de nosotros, en la refrigeradora, en el closet ahí pegada. Piensen y actúen como Cristo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Este me gusta más porque es más claro. ¿Para qué? Para que te lo grabes. Es más, aprendámonoslo todos ahorita. Piensen y actúen como Cristo. ¿Para qué? Para cuando te venga un pensamiento: ¿estoy pensando como Cristo? Para cuando te venga un deseo para actuar de alguna manera: ¿voy a actuar como Cristo? Pienso, ejercito mi mente. Este pensamiento que vino a mí, Cristo lo albergaría en su mente o lo desecharía de inmediato. El problema no es que el pensamiento venga, eso no es pecado, es tentación. El problema no es que el deseo venga, eso no es pecado, es tentación. El problema es que tú albergues, le des cabida a ese pensamiento y a ese deseo. Piensen y actúen como Cristo. Inmediatamente: ¿estoy pensando como Cristo? ¿Voy a actuar como Cristo? No. ¿O estoy actuando como Cristo? No. Cuidado. Te paras inmediatamente. Otro aspecto para considerar es que, ya lo dije anteriormente, es tan sencillo para nosotros leer la Biblia y decir: era para los filipenses, era para los romanos, era para los de Corintio. Uy, qué iglesia esa de la de Corinto. No, a mí no me hubiera gustado ser la de Corinto. Mejor me hubiera gustado ser la de Colosas o la de Filipos o la de Filadelfia. Mucha gente escucha la palabra y dice: uy, lástima que mi esposo no vino a esta enseñanza de hoy. Lástima que mi esposa no vino, mi suegra que es evangélica, religiosa, fulana de tal. Ay, esta enseñanza se la voy a mandar cuando salga en la voz en el desierto a fulano de tal, a fulana de tal. No, espérame. Dios quiere que te la apliques primero a ti mismo, a ti misma. Amados y amadas, el otro aspecto a considerar es que es muy sencillo para nosotros, y hay una tentación permanente, el leer la Biblia y sobre todo esta descripción del ejemplo de abnegación, humillación y obediencia de Jesús por amor a nosotros, y dejarlo ahí.
o quedar admirados, decir, wow, todo lo que Cristo hizo, pero hasta ahí quedarse. Sí, sin que haya en nosotros primeramente un esforzarnos en nuestra manera de pensar y mucho menos el deseo y el hacer lo que Cristo hizo. Por tanto, yo les ruego que ustedes den lugar o permitan que este ejemplo de Cristo, este sentir de Cristo, esta actitud, esta manera de pensar que lo llevó a una manera de vivir por amor a nosotros, y gracias a Dios que lo hizo, gracias a Dios que cuando estaba allá en el Getsemaní diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, inmediatamente dijo, pero no se haga como yo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Gracias, Señor, porque ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos? Perdidos sin la esperanza de un Salvador, muy morales, quizás unos más morales que otros, pero ¿qué? Estaríamos perdidos. O sea, ¿cuál sería el propósito de esta vida? Finaliza esta vida y ¿qué? Estamos perdidos, no amados. Gracias a Dios que Jesús, ejercitó su mente acerca de lo que Dios quería que hiciera, cuál era la voluntad de Dios para él al venir a esta tierra, y eso lo llevó a actuar de una manera que hoy todos nosotros somos beneficiados. La humanidad entera es beneficiada. Gloria a Dios y gracias a Dios por ello. Y el tercer aspecto es que Pablo les indica, y yo quiero que pongan atención en esto, que en cada uno de ellos, pero también de nosotros, debe existir el mismo sentir. Debe existir el mismo sentir. Haya pues en vosotros este sentir. No dice un sentir parecido, más o menos, un 90% no dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, amados. Quizás tú te preguntes en este momento, oiga, pero ¿cómo es posible que nosotros, simples mortales, limitados, y es cierto, podamos experimentar el mismo sentir, este sentir que hubo en Cristo Jesús? Oiga, ¿no estaba pidiéndole Pablo demasiado a estos cristianos? ¿No les estaba imponiendo una carga muy pesada? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? No lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque es una realidad que todo verdadero cristiano, y aquí es donde quiero enfatizar, todo verdadero cristiano, toda persona que realmente se ha arrepentido y ha ejercido fe inmediata en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. El Espíritu de Dios mora en él o en ella y Dios le pone esa fuerza, esa energía, le inyecta esa fuerza, esa energía a esa persona. Por cierto, es una fuente inagotable de energía, como ya lo dijimos. O sea, no es que se te va a acabar a medio camino y bueno, apostataste porque Dios es el culpable, se te acabó la energía. Es como cuando no calculas bien y vas para tal ciudad y dices tú, con medio tanque la hago, y de repente, wow, había una toma de los maestros y estuviste ahí con el carro encendido un buen tiempo, o lo que sea, calculaste mal y no llegaste. Ahora tienes que llamar a un amigo a esa ciudad donde vas porque 15 kilómetros antes de llegar te quedaste sin gasolina, para que vaya a una gasolinera pues a comprar gasolina y te la traiga, o diésel, lo que sea. No, Dios es la fuente inagotable de poder. Por eso el apóstol Pablo no está pidiendo algo imposible. Además, yo quiero decirles que el apóstol Pablo está hablando inspirado ¿por quién? Por Dios. Él está hablando de parte de Dios, o Dios está hablando a través de Pablo. Cuando Pablo le dice esto a los filipenses, es Dios diciéndole esto a los filipenses. Es Dios diciéndole esto a todos los que estamos aquí, a este su servidor y a todos los que están viendo este video. Y Pablo sabía que sí se podía. ¿Cómo sabía que se podía? Porque él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo para mí yo, ya no vivo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque Él vive en mí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, oigan bien, ocúpense, haya en vosotros este sentir
que hubo en Cristo Jesús, y después les dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro que es posible tener este sentir. Es más, la persona que no tiene este sentir no es cristiana. Ay, ¿usted cómo sabe? Bueno, pues aquí dice que haya este sentir. No lo tienes. No eres una persona abnegada, no eres una persona que estás dispuesta a renunciar a tus deseos, a tus intereses, a tu comodidad. No estás dispuesto a renunciar a salir de tu zona de confort. No estás dispuesto a renunciar ahí a una tentación que está viniendo continuamente, sino que la abrazas más y más y más y más, sabiéndote que te va a llevar al pecado contra Dios y tu prójimo. ¿Sabes qué? No hay en ti el mismo sentir. O este sentir. Sí, es sencillo. Por sus frutos los conoceréis, ¿sí o no? Por sus frutos los conoceréis. Pedro supo perfectamente que Simón el mago no estaba arrepentido. Por eso le dijo que se arrepintiera de sus pecados. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y ora a Dios para que Dios tenga misericordia de ti. Cuidado, amados. No hay abnegación. Si eres cristiano y no hay abnegación, no te estás negando. No estás caminando en obediencia, no en humildad. Bueno, es sencillo. Dejaste de ver a Dios, te estás viendo a ti mismo, a ti misma. Perdiste tu primer amor y ahorita andas caminando en tibieza. Cuidado, cuidado. Recuerda que un cristiano puede llegar a un estado de tibieza porque hay una iglesia descrita en Apocalipsis que estaba viviendo en tibieza. Por cierto, ¿cuál era? ¿Cuál era el nombre de la iglesia que estaba viviendo en tibieza? Que Cristo la iba a vomitar de su boca, porque en lugar de ser calientes, estaban ¿cómo? Estaban tibios. La Odisea, ojalá fueses frío y no tibio, porque te voy a vomitar de mi boca. Amados, cuidado, cuidado, cuidado. Y cuánto más si Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿por qué otra razón? Ya con esto voy terminando. Un cristiano puede tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. No solo porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No solo porque Dios, enviando al Espíritu Santo a vivir en ellos, o sea, el Espíritu Santo, ¡fum!, es el que los inyecta de poder y de energía para hacerlo, sino ¿por qué? Porque los cristianos tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2 verso 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo quiero que recordemos que una forma de traducir, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, es piensen y actúen como ¿quién? Como Cristo. O sea, ¿cómo podemos pensar y actuar como Cristo? No solo porque Dios nos dé la fuerza, sino porque Él ha puesto desde el mismo momento de su conversión la mente de Cristo en nosotros. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? Significa, óigalo bien, ser capaces de entender la verdad de Dios, no mi verdad. No la verdad de un ungido ahí, que estando ahí en la playa reclamándole a Dios en Colombia o no sé dónde, ¿verdad? Que porque su iglesia no crecía, le reveló, ¿verdad? Hacer pequeñas células de 12 y de ahí surgió lo que se conoce como el movimiento del G12. No. La verdad de Dios. Ser capaces de entender su verdad, pero sobre todo ser capaces de entender su voluntad, es decir, cuáles son los planes y los deseos de Dios, basados en su carácter y propósito para mi vida, para la vida de cada uno de ustedes. Así de sencillo. ¿Y cuál es su plan de restaurar a las personas a una comunión personal con Dios? Pero también significa, además de entender cuál es la verdad de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas,
Significa evaluar, óigalo bien, evaluar, ejercitar la mente, evaluar y ver las cosas desde la perspectiva ¿de quién? De Dios. Evaluar y ver las cosas desde la perspectiva de Dios, adoptando sus valores. ¿Qué quiere decir eso de adoptar sus valores? Amar lo que Él ama, punto. Pero también aborrecer lo que Él aborrece. Pero también significa poseer una actitud ¿de qué? De humildad. Poseer una actitud de servicio, de renuncia, de negación, que pone las necesidades de otros y los intereses de otros. Claro está, siempre que esto no haya pecado de por medio, por encima de la propia, tal como lo hizo Cristo, que no entregó Él su vida. ¿Qué era lo más valioso que Él tenía? A ver, ¿qué era lo más valioso que Él tenía? Su propia vida. Y la entregó. ¿La entregó por quién? Por nosotros. El justo, ¿por quién? Por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Y quién es el justo? Cristo. ¿Y quiénes somos los injustos? Nosotros. Antes de convertirnos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Por eso es que la primera obra que Dios hace en nosotros, ¿cuál es? La justificación. Por medio del perdón de todos nuestros pecados. Amén. Amados y amadas, Dios no pidió a los filipenses a través de Pablo y a nosotros también lo mismo, si no se pudiera. Si no se pudiera. Y finalizo con una pregunta. ¿Por qué Cristo Jesús, nuestro ejemplo de abnegación, de humildad y de obediencia, por qué hizo esto? O sea, ¿por qué lo hizo? O sea, ¿cómo Jesús pudo haber sido capaz de hacer todo esto por nosotros? Que por cierto no lo merecíamos. Mire, si aquí hay alguien que cree que merecía que Cristo hiciera todo esto, lo que está descrito en este himno de la iglesia primitiva y en Filipenses capítulo 2, verso 6 al 11, si usted cree, o hay alguien que cree aquí o viendo este video que la persona se lo merece, wow, pobrecito de ti, pobrecita de ti, estás perdido, estás perdida, nunca te vas a salvar. Nunca te vas a salvar. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y el que cree que es merecedor de todo esto que Dios hizo, o sea, no se siente perdido, no se siente necesitado de un Salvador. Amén. ¿Saben por qué lo hizo? Ya lo hemos dicho, por amor. Por amor, amados y amadas. Lo hizo porque nos amó. Lo hizo porque nos amó primero. Nos amó primero. Nos amó cuando no le amábamos. Nos amó cuando no le amábamos. ¿Qué nos decía el canto que cantábamos? Por amor, Jesús desde los cielos descendió. Por amor, hasta lo más profundo se humilló. Por amor, tomó forma de siervo siendo Dios. Llevó nuestros pecados en la cruz. Por amor, nos salvó por amor. Y la pregunta es, ¿cómo van ustedes a responder a este amor que lo llevó a hacer todo esto? Para ser nuestro ejemplo de abnegación, de negación para perseverar. O sea, ¿cómo le van a pagar ustedes a Dios tan grande deuda de amor que tienen? ¿Cómo? ¿Saben? Las deudas de amor solo con amor se pagan. No puedes pagar con dinero una deuda de amor. No puedes pagar con bienes materiales una deuda de amor. Dale a Dios $100 millones y no eres convertido, te va a decir, ¿sabes qué? Todo eso que llevaste al alfolí es como trapo de inmundicia. Por cierto, hablaba el otro día con una persona que me dio un ejemplo que nos hace entender también lo que es un trapo de inmundicia. ¿Sabes cuál es? El papel higiénico que usas cuando haces pupú y te limpias. Lo doblas, ¿sí o no? Y lo pones en el basurero. Por fuera, ¿cómo está? Limpio. ¿Puedes tomarlo de ahí y usarlo? No. ¿Por qué? Porque por dentro tiene inmundicia, tiene excremento.
Un hombre le quiere dar a Dios 100 millones de dólares, no lo sé, 1000 empiras, $1. Y dice Dios, no. Dame tu amor, dame tu vida, dame tu corazón. ¿Sabes qué dice Dios? Yo no quiero eso. Dame primero tu corazón. Dame primero tu corazón. ¿Qué no ves cuánto te he amado? ¿Qué no ves cómo por amor he hecho todo esto por ti? Así es que si no eres convertido, oye la palabra de Dios hoy para finalizar. Dios dice, dame tu amor. Dame tu corazón. Yo quiero tu corazón. Yo no quiero tus oraciones, yo no quiero tus buenas obras. Son como el papel higiénico manchado con excremento y que doblaste y tiraste al basurero. Así veo tus obras. Yo no quiero nada de eso. Dame tu corazón para que vivas. Dame tu corazón, conviértete a mí y te voy a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. Pero dame tu corazón primero. Si no, no puedo hacer nada. Y a los cristianos les dice, no dejes de amarme. No dejes tu primer amor, cuidado. Al contrario, enamórate cada día más y más de mí. Sigue mi ejemplo. Sigue mi ejemplo. Y haya en ti este mismo sentir que hubo en mí, te dice Jesús, por amor a ti. Amén. La cuestión es, ¿lo vamos a hacer? ¿Los no convertidos se van a convertir? ¿Los cristianos nos vamos a consagrar? ¿Nos enamoraremos más de Él cada día? Porque por cierto, Él se lo merece, ¿sí o no? Yo pregunto a los no convertidos, contéstense ustedes solos. ¿Se merece Jesús que ustedes le den su corazón? ¿Le den toda su vida? ¿Sabes que el corazón es el centro de los pensamientos, es el centro de los sentimientos, de las emociones, de los deseos, de la voluntad? Por eso dice Dios, hijo mío, dame tu corazón. Claro que se lo merece, y cristianos. ¿No se merece Dios eso? Claro que se lo merece. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oremos. Dios, te damos gracias por tu gran amor, porque nadie nos ha amado como tú, ciertamente, Señor. Nadie nos ha amado como tú, nadie hizo lo que tú, Señor. Nadie por amor desde los cielos descendió, nadie por amor hasta lo más profundo se humilló, nadie por amor tomó forma de siervo siendo Dios, nadie por amor llevó nuestros pecados en la cruz para salvarnos. Nadie por amor recibió el castigo que solo nosotros merecíamos haber recibido para salvarnos. Gracias Dios, gracias Dios. Señor, que esta palabra conmueva a los que no se convierten, pero también conmueva a los convertidos, a nosotros los convertidos, a tomar a Jesús como nuestro ejemplo de abnegación, como nuestro ejemplo de negación para perseverar, porque si lo hacemos, no hay duda que perseveraremos hasta el fin, no hay duda que perseveraremos hasta el fin. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.